Vivimos un momento único de la historia de la humanidad. Un momento en el que el mundo es más pequeño que nunca. Un momento que nos permite conducir, navegar y volar a casi cualquier sitio. Incluso podemos salir de nuestro planeta. ¿Cómo ha ocurrido esto? Esta es la asombrosa historia del incesante deseo de movimiento de nuestra civilización. Soy Sean Riley y siempre me ha fascinado la velocidad. ¡Acompañadme en este viaje! Para entender mejor la tecnología más puntera, a los valientes innovadores hay que darle fuerte, y a las máquinas que nos permiten ir más lejos, más alto y sobre todo, más rápido. Speed en los cielos. Durante toda nuestra historia, hemos soñado con volar para disfrutar de una sensación de libertad sin igual. Y para ver nuestro planeta de un modo único. En el mundo actual es fácil perder la perspectiva de la enormidad de lo que hemos logrado. Hoy, 40 millones de aviones despegan cada año. En cualquier momento, más de 1 millón de personas están volando. Voy a... ¡Dale potencia! Viajar para descubrir... ¿Cómo se ha producido esta revolución en la velocidad? Todos queremos viajar más rápido. Pero en el cielo, eso entraña bastantes riesgos. Moverse por el aire es un asunto de vida o muerte. Algo que provocó una revolución tecnológica sobre el terreno. Estamos en el Servicio Nacional de Navegación Aérea, conocido como NATS. Estas personas están encargadas de evitar desastres en los cielos británicos, los más transitados del mundo. Como somos tantos los que surcamos el aire a toda velocidad, la comunicación es crucial. ¿Cómo vas? Hola, Sean, ¿todo bien? Sí, de maravilla. ¿Qué es esto? Es el monitor de nuestro radar. ¿Ya? 130 kilómetros de espacio aéreo. Dime cómo es un día cualquiera de la vida de un controlador. Siempre que hablas con un piloto debes usar su identificador, que es un código de llamada. Por ejemplo, digamos que quiero hablar con este. Este sería Lufthansa 81 Hotel Lima. Lufthansa 81 Hotel Lima. Vire a la izquierda 180. Vire a la izquierda 180. El piloto me repite la instrucción y escuchas para garantizar que la ha entendido. Seguramente responderá, ¿por qué quieres que me dirija al sur cuando voy a Londres? Justamente. ¡Caramba! Mira esto. ¿Dónde estamos? Es la torre de control digital del aeropuerto de la ciudad de Londres. ¿Ya? Estamos a 160 kilómetros de ese aeropuerto, pero todo se controla desde aquí. En este aeropuerto, 14 cámaras de alta definición están ubicadas estratégicamente a lo largo de la pista. Imágenes en alta resolución, información meteorológica, números de vuelos, velocidades y rumbos. Todos transmitidos al Servicio Nacional para proporcionar a los controladores un conocimiento completo del aeródromo y de su entorno en tiempo real.
El cometido del controlador del aeropuerto es garantizar la seguridad de todas las maniobras del avión en el aeropuerto. Claro. Para lograrlo necesitas mucha información, y con esto tienes la misma información que mirando por la ventana. Entendido. Es decir, que aunque no pueda ver los aviones, los tengo aquí delante digitalmente. Sí, incluso si están entre nubes sabes dónde están. Pero los aeropuertos no solo operan durante el día. Caramba, mira esto. Me preguntaba cómo funcionaba durante la noche. Es muy bueno. Durante la noche ves muchos más detalles y con mucha más nitidez que tus propios ojos. Y también podemos tener vista directa. Es genial, así que tiene realidad aumentada. Puedo ver el avión porque gracias a las líneas sé que está sobre la pista. Es genial. Gracias. Gracias. La torre de control virtual británica está finalizando su etapa de pruebas. Con una cifra de pasajeros pronosticada de más de 7.000 millones en 2030, la realidad virtual podría jugar un gran papel en este boom de la aviación. Pero hace algo más de 100 años, hablar de vuelos en aviones era como estar en las nubes. Para la mayoría era algo risible, aunque unos pocos ingenieros audaces no le veían tanto la gracia. Estaban empeñados en hacerlo realidad. Hoy, todos conocemos a los mecánicos de bicicletas Wilbur y Orville Wright. Pero fue su humilde mecánico, Charlie Taylor, quien jugó un papel pionero para alzar a los hermanos Wright al cielo. ¿El reto? Un motor tan ligero que permita volar. Taylor sopesa el problema y tiene un destello de inspiración. En vez de usar acero, recurre a un material nuevo fuerte, maleable y sobre todo ligero: el aluminio. En 6 semanas ya ha construido su motor, que solo pesa 69 kilos. Surge la revolución de la aviación. El 17 de diciembre de 1903, el motor ligero de Taylor impulsa a los hermanos Wright a los libros de historia y marca el inicio de una evolución monumental en la velocidad humana. Los vuelos a motor. Rolling at 3, 2, 1, copy, mark. Pero alcanzar la asombrosa aceleración actual en los cielos precisa de una de las innovaciones más influyentes de la historia. La invención del motor a reacción es una historia tan extraordinaria como el propio motor. Es la historia del empeño de un hombre para triunfar contra el poder establecido en la aviación. 1928, Cranfield, Inglaterra. Un joven cadete de la Fuerza Aérea llamado Frank Whittle está obsesionado con los vuelos y sobre todo con la velocidad. En la década de 1920, los aviones eran de hélices. Lo que resulta un problema si, como Whittle, buscas volar más rápido. Aumentar la velocidad de las hélices exige motores más potentes. Pero el tamaño máximo de un motor es limitado, porque el mayor peso ralentiza al avión. Pero Whittle se atreve a pensar de otro modo. ¿Y si prescindiéramos de las hélices? Su reto es inventar un tipo nuevo de motor.
Su genialidad consiste en una combinación de turbina y compresor que rota a velocidades vertiginosas. Primero para absorber y luego para comprimir aire que se mezcla con el combustible y se prende en una cámara de combustión. Esto genera un impulso suficiente para impulsar un avión a velocidades mucho más altas. Es una innovación audaz. De hecho, demasiado audaz para sus jefes del Ministerio del Aire, quienes desestiman la idea sin miramientos. Pero Whittle no se rinde. Tras una década de obstinación y esfuerzo, su equipo y él encienden un prototipo de motor a reacción con consecuencias desastrosas. El primer motor de Whittle solo tiene una cámara de combustión. Pero el motor falla siempre que prende el propulsor. Al final se da cuenta de que el punto débil de su diseño es esa única cámara de combustión. Entonces idea una solución ingeniosa. Un motor con una serie de pequeñas cámaras de combustión que deberían ser más estables cuando reciban una propulsión mayor. Para sorpresa generalizada, funciona. El motor a reacción de Whittle proporciona una revolución en velocidad. Con la Segunda Guerra Mundial en el horizonte, tanto Alemania como los aliados invierten ingentemente en la tecnología de motor a reacción. Al final, los resultados llegan demasiado tarde para variar la marcha de la guerra. Sin embargo, la gran hazaña de Whittle provoca un cambio sísmico en los viajes humanos. Aprovechando la innovación de Whittle, el fabricante de aviones británico de Havilland es el primero en trazar un plan audaz. Un avión comercial propulsado por motor a reacción. 2 de mayo de 1952, de Havilland trata de revolucionar los viajes en avión con esto. El Comet, que está a punto de iniciar su vuelo inaugural. Un trayecto de más de 11.000 kilómetros. 2 capitanes lo llevarán desde Londres a Sudáfrica. Propulsado por motores a reacción, este avión revolucionario vuela a 750 kilómetros por hora. 160 más que la velocidad máxima de un avión de hélices. Una muchedumbre ansiosa lo espera a su llegada a Johannesburgo casi 24 horas después y con 14 minutos de adelanto. Aquello reduce el tiempo de viaje entre Inglaterra y Sudáfrica a la mitad. De la noche a la mañana, el mundo se encoge. Los pasajeros pueden volar de Nueva York a Londres en menos de 9 horas. Antes eran 18. Y el tiempo de vuelo entre Londres y Tokio solía ser de unas 85 horas. El Comet solo tarda 35. Esta es la velocidad del motor a reacción. Al estar aquí viendo estos motores, me pregunto si hubo miedo o resquemor ante esta nueva tecnología. Yo diría que, más que temor, había cansancio. Era una nueva era. Y todo el mundo lucía sus mejores galas. Los 36 pasajeros eran tratados como estrellas, solamente porque iban a montar en avión.
Y no en cualquier avión, sino en un avión nuevo y sin hélices. Impactante. Sí, desde luego. En un avión a hélices había mucho más ruido y el asiento vibraba sin parar. Era mucho más agotador. Pero este avión nuevo es mucho más delicado porque solo hay una turbina que gira. Así que el trayecto resultaba mucho más agradable para los pasajeros. Fue el nacimiento de la Jet Set. This is one of the smoothest flying airliners in the world. Not so much as a tremor. Yes, in passenger comfort as well as speed, the Comet 4 is a powerful challenge to the world. Este avión no solo es más veloz, sino que vuela a mayor altitud, lo que conlleva mayor suavidad y que no tenga que desviarse para eludir grandes tormentas. Vuela directo a su destino. Muy bonito, gracias por recibirme, Graham. El Comet nos lanza a un mundo de estelas, altitudes de crucero y expansión aeroportuaria. Abrochaos el cinturón, porque esta es la era del jet. Un salto radical de velocidad. Casi 800 kilómetros por hora frente a los 480 de los aviones con hélices. La velocidad del Comet genera una demanda insaciable por parte de los más pudientes, pues solo tiene 90 asientos. Pero donde hay demanda, hay beneficio. Y donde hay beneficio, hay competición. Boeing y Douglas se unen a la fiesta a finales de la década de 1950 con los 707 y DC-8, que dejan pequeño al Comet doblando el número de pasajeros. Todos los aviones comerciales viajan casi a la misma velocidad. Para bajar los precios de los pasajes y superar a la competencia, las líneas aéreas tienen que recibir a más pasajeros en sus aviones. En 1970, Boeing presenta la máquina suprema, el 747, el rey de los cielos. Gracias a su diseño de 2 plantas único, el Jumbo es capaz de transportar a más pasajeros que el Comet, el 707 y el DC-8 juntos. Más de 500 personas. Una cifra mágica que abre las puertas al movimiento de masas. Más pasajeros por vuelo genera el abaratamiento de los pasajes, y mucho. Por eso este avión es tan importante. El 747 hace que los viajes en avión estén al alcance de muchos. Pero de pronto se produce una crisis que amenaza con dejar en tierra a las aerolíneas. Octubre de 1973. El embargo de petróleo árabe. El cierre de grifos triplica el coste del combustible. Con precios astronómicos, muchas aerolíneas están al borde de la quiebra. Pero esta crisis hace que un hombre rediseñe de forma radical un elemento fundamental de los vuelos: el ala. Entra en escena el ingeniero aeronáutico Richard T. Winkop, que entiende las leyes físicas que hacen que un ala nos permita volar. El aire circula sobre la curvatura de un ala y la baja presión sobre la superficie superior provoca una fuerza de empuje que eleva el avión. Pero cuando el ala atraviesa el aire, sufre otra fuerza: la resistencia. La resistencia es la enemiga del avión, porque disminuye su velocidad y para superarla hay que quemar más combustible para acelerar. A su vez, eso aumenta el coste de volar para todos. Espoleados por la crisis del petróleo de 1973, los ingenieros buscan una nueva forma de reducir la resistencia. Whitcomb
Piensa que la clave podría hallarse en el diseño de la punta del ala. Esta es la razón. Las alas convencionales forman torbellinos de aire en sus puntas, llamadas vórtices. Los vórtices aumentan la resistencia y contrarrestan la sustentación. Observador atento de todo lo que vuela, Whitcomb halla una relación asombrosa. Las aves. Las aves tienen una serie de puntas en sus plumas que se doblan hacia arriba. Whitcomb se da cuenta de que estas plumas debilitan la resistencia de los vórtices en las puntas de las alas de las aves. Colocar el equivalente tecnológico a las puntas de pluma en las de las alas de los aviones reduciría la resistencia. Los dispositivos de punta alar de Whitcomb mejoran mucho la eficiencia de los vuelos. Reducen el consumo de combustible en un 5%, lo que se traduce en un ahorro de más de 7.300 millones de euros actuales al año. Más que el PIB de un país pequeño. Pero otros avances en tecnología aérea se han cobrado un precio más alto. This is the tragic scene of the Comet disaster near Calcutta. Wreckage of the aircraft smashed almost beyond recognition. 37 passengers and a crew of 6. All lost their lives. Menos de 2 años después de su vuelo revolucionario a Sudáfrica, el Comet sufre una serie de accidentes fatales que desconciertan a los ingenieros y ponen en marcha una de las mayores investigaciones de ingeniería de la historia. La dirección de la Fuerza Aérea Británica sumerge un Comet entero bajo el peso de 750.000 litros de agua. Someten al avión a una serie de pruebas de resistencia equivalentes a 15.000 horas de vuelo. Entonces descubren el fallo. Una pequeña abertura en una arista de una pieza rectangular concentra la presión constante que sufre el fuselaje del avión. Esto provoca fatiga en el metal y al final, un fallo catastrófico. Las lecciones aprendidas de esas catástrofes motivan que las ventanillas de nuestros aviones estén redondeadas. Con la seguridad como divisa, los aviones de hoy están hechos para sobrevivir a casi cualquier eventualidad. Por término medio, los aviones en vuelo sufren el impacto de un relámpago una vez al año. Eso es algo que me encantaría ver. Por desgracia, es muy difícil predecir cuándo o dónde golpeará un rayo. Pero conozco un lugar donde tienen relámpagos embotellados. Es impresionante. La mejor forma de entender qué ocurre cuando los aviones reciben un rayo en el aire es sobre el terreno. ¿Por qué un coche? Un coche y un avión tienen en común que ambos actúan como una jaula de Faraday, que es un lugar dentro del cual todo el mundo está completamente protegido contra rayos y no pueden recibir su impacto directo. Una jaula de Faraday es un recinto metálico que protege a la gente y hace que la corriente circule por fuera. Sí, tu seguridad estriba en que estés completamente rodeado por un cuerpo metálico. Bueno, esa es la teoría. ¿Pero funciona? Vamos allá. Estoy confiando en la ciencia. Pasa, por favor. Voy.
No debes salir del coche durante el experimento. Sean, debes cerrar las puertas como te dije. Vale, vamos allá. Están a punto de hacer impactar un relámpago contra el coche. Yo mantendré las manos y los pies dentro. Esto es un poco agobiante. Una cosa es entender la jaula de Faraday y otra meterse en una. Escucho la electricidad. Comienzo a oír llegar la electricidad. Es una broma. En algún momento saltará y alcanzará el techo del coche. Cientos de miles de voltios circulando fuera del coche y estoy ileso. Oigo cómo ataca el coche y sé que está pasando fuera, pero dentro no ocurre nada. Ha sido increíble. Bueno, he confiado en la ciencia. Pensaréis que estoy loco, pero vosotros hacéis lo mismo cuando voláis. Cualquier avión puede recibir el impacto de un relámpago y no nos enteramos, porque estamos protegidos por la jaula de metal que nos rodea. El metal del avión nos protege. Pero, ¿y si el avión no es de metal? ¿Y si está hecho de esto? Fibra de carbono. La tecnología de la fibra de carbono es una alternativa más potente y ligera a los materiales convencionales. Eso es una pieza de fibra de carbono y vamos a suministrarle una corriente de unos 100.000 amperios a través de esta placa. Vamos allá. Pero la fibra de carbono por sí sola tiene una pega. Allá va, un rayo eléctrico. A punto de llegar. Ya. Eso es potencia pura. Hay una onda expansiva que te golpea directamente en el pecho. Sí. ¿Satisfecho? No es una broma, es lo más parecido a un relámpago. Tenemos que comprobar el resultado. Puedes entrar. El relámpago derrumbó la plataforma y lanzó la muestra disparada desde el sitio donde la habían colocado. Es impresionante, está quemada por detrás y si miras ahí, está completamente deslaminada. Las capas están deshaciéndose y la muestra está muy debilitada. También está sumamente caliente a pesar de los guantes y huele fatal. Un avión hecho enteramente de fibra de carbono no tiene muchas posibilidades de sobrevivir a un rayo. Pero si lo cubrimos con un metal conductor, tenemos esto. El Dreamliner de Boeing. A primera vista parece igual que otro avión comercial. Pero su fuselaje está hecho de un 80% de materiales de carbono. Y es uno de los aviones más seguros y eficientes de los cielos actuales. Si quieres hacer aviones más ligeros, el material del fuselaje es un elemento fundamental. Pero si quieres hacerlos más veloces, la forma es crucial. Octubre de 1947. Pioneros de la aviación preparan un vuelo atrevido que nos promete velocidades aún mayores. Este vuelo pondrá al límite su ingenio. El objetivo es romper una barrera invisible: la velocidad del sonido. El reto es crear un avión que sea lo bastante aerodinámico para volar a más de 1200 kilómetros. Su inspiración proviene de uno de los pocos objetos hechos por el hombre que saben que puede superar la velocidad del sonido. La forma de esta bala facilitó una colaboración entre los ingenieros de la NASA y el ejército de Estados Unidos para diseñar esto, el Bell X-1.
En un alarde de ingenio, los ingenieros diseñan este avión experimental que emula la forma de una bala. Se trata de construir un avión que rompa la barrera del sonido. Sabíamos que hay cosas que vuelan más rápido que el sonido. Ellos conocían una bala de rifle cuya forma excelente le permitía volar a velocidades supersónicas. Pero hacerla a escala de un avión que lleve a un piloto dentro es un vuelo a lo desconocido. Quienes se han acercado a la velocidad del sonido cuentan que el avión se agita violentamente. Muchos piensan que volar más rápido es un suicidio. Hecho para soportar la fuerza de ese vuelo, el Bell X-1 está a punto de averiguarlo. Sabían que ni las hélices ni los motores a reacción bastaban, así que usan un cohete. Claro. El Bell X-1 está provisto de 4 propulsores de cohetes traseros. Solo necesitan a alguien con la valentía suficiente para volar en él. Contaban con un piloto de pruebas joven, intrépido y con un talento extraordinario. Quienes lo conocían decían que tenía muy buenas manos y que era capaz de controlar cualquier avión. Se llamaba Chuck Yeager. A sus 24 años, Yeager accede a intentarlo. Un bombardero B-29 eleva el X-1 a una altitud de unos 10.000 metros. Allí suelta a Yeager. Dentro de la cabina, Yeager se prepara para acelerar. Enciende un propulsor y funciona. 2, luego 3. Y decide que es el momento de encender el cuarto. Entonces sube y después asciende un poco. Entre una agitación tremenda, Yeager acelera rumbo a lo desconocido. Intenta mantener el avión en la dirección que desea. Y rompe la barrera del sonido. Yeager ha entrado en una nueva dimensión de la velocidad, el vuelo supersónico. Descubre con alivio que volar más rápido que el sonido es suave como la seda. Durante 20 segundos, Chuck Yeager se mueve más rápido que cualquier humano antes. Aquel vuelo audaz, su valentía y su talento despejan el camino a una revolución en la velocidad. El Concorde, una obra maestra de la aviación. El único avión de pasajeros supersónico. Diseñado para volar a más de 2.000 kilómetros por hora. 2 veces la velocidad del sonido. Pero la historia del Concorde se gestó justo tras la Segunda Guerra Mundial, gracias al ingenio de un hombre. Es el Dr. Dietrich Kutschmann, un experto en diseño de alas. Para saltar a los vuelos comerciales supersónicos, Kutschmann debe resolver un problema de peso. Los alerones y flaps, que proporcionan fuerza ascensional a velocidades bajas, son demasiado caros y pesados para un vuelo supersónico. Pero Kutschmann piensa que tiene la solución. El ala delta. Prescinde del ala convencional con alerones y flaps pesados y dibuja la forma clásica triangular del ala delta
que espera que sea más ligera y lo bastante aerodinámica para sobrevivir a velocidades supersónicas. ¿Pero funcionará? A principios de la década de 1950, la teoría de Kuchemann es puesta a prueba. El HP-115 experimental es un avión único, con ala delta, diseñado no para volar rápido, sino lento. Los vuelos de prueba son arriesgados, pero Kuchemann y su equipo respiran aliviados cuando el ala delta modificada resiste mejor de lo que nadie imaginó. El éxito de esta ala delta experimental es revolucionario y redefine lo que se considera posible. El ala delta promete vuelos mucho más veloces y convierte en el sueño de los viajes comerciales supersónicos en realidad. 21 de enero de 1976. Una fecha que pasa a la historia cuando el Concorde realiza el primer vuelo supersónico de pasajeros. It is to be a flight of triumph. Concorde takes Britain and the world into the supersonic age. Así comienza más de un cuarto de siglo de vuelos que permiten a sus pasajeros libar champán a 20.000 metros mientras viajan al doble de la velocidad del sonido. El Concorde reduce las horas de vuelo entre Londres y Nueva York de 7 horas a menos de 4. El 7 de febrero de 1900. El 7 de febrero de 1900. ¿Es usted el papá? Palancas de aceleración. Vamos a iniciar el despegue. 3, 2, 1, ya. Dale potencia. Ahora estamos en la pista. Los motores comienzan a revolucionarse y unas lucecitas se encienden para que sepas que los posquemadores se han prendido como es debido. Tú mira la pista y yo marcaré las velocidades. V1, que es la de decisión. Proseguimos con el despegue. Rota, tira de la palanca. Poco a poco eleva el morro del suelo. Y poco a poco ve alcanzando la altitud de vuelo. Ya, vas bien. Una vez en el aire, llega el momento de que saque a relucir lo que tiene. Digamos que quiero volar supersónico. Si quieres volar supersónico, tienes que seleccionar el piloto automático. Pulsa este botón. Así, eso es. Y ahora, máxima aceleración. Empújalos, venga.
Muy bien. Comenzamos a acelerar y ahora vamos a encender los 4 posquemadores, tanto los 2 interiores como los exteriores. Aceleramos al encender cada uno. Notas un empuje cuando lo haces y ahora estás comenzando a acelerar y a llegar a Mach 1. There we are. Mach 1. We are now at the speed of sound. Ahora dejas que el avión acelere y que llegue a Mach 1,7. Ya. Hasta que alcances los 20.000 metros. ¿Estamos volando por encima de todos? Estás volando por encima de todos y el doble de rápido que ellos. Si los ves más abajo es como si volasen hacia atrás. ¿Eso parece? Sí, parece que volasen hacia atrás. Porque tú vas como una bala por encima. Vas volando por encima y alguna vez oyes en la radio: acabo de oír tu estruendo, Concorde. Este tiene que ser el trabajo más formidable del mundo. Sin duda. Ya. Aunque esto solo sea una réplica de la cabina, tener la oportunidad de estar aquí y hacerse una idea de cómo este produce una emoción apabullante. Estoy muy contento de haberlo hecho y te doy las gracias. Lo he pasado muy bien. Desde luego, sigo teniendo ganas de pulsar todos los botones. Ya. El Concorde acorta las distancias como nunca antes. Las personas que ocupan sus asientos pueden despertar en Londres, desayunar, volver supersónicas a Nueva York, almorzar, cerrar un trato mercantil, volver al Concorde y llegar a casa a tiempo para la cena. Es un punto de inflexión. Pero volar tan rápido tiene un inconveniente grave. El estampido sónico, generado por el cambio rápido de presión del aire sobre el fuselaje a velocidades supersónicas. Como hay cambio de presión en el morro y en la cola, no se produce uno, sino dos, un estampido doble. Y su sonido hace que vibren todas las ventanas hasta el suelo. El estampido sónico del Concorde conlleva su prohibición sobre zonas pobladas, entre ellas Estados Unidos. En 2003, la flota de Concordes se retira. ¿Han desaparecido los viajes comerciales supersónicos de los libros de historia? Bueno, tal vez no. Los ingenieros han logrado combinar la ciencia del vuelo supersónico, pero derrotar a su estruendoso efecto secundario, el estampido sónico, es un hueso duro de roer. Para volver a realizar vuelos supersónicos, la NASA está unando fuerzas con los especialistas en aviación de Lockheed Martin. Juntos, investigan para rediseñar radicalmente el avión supersónico del futuro con el jet F-18. Buena parte de la investigación consiste en entender cómo el estampido sónico se traslada desde el avión y llega a alguien sobre el terreno que puede oírlo o sufrir molestias. ¿Cuál es el volumen del estampido? Estoy a punto de saberlo con una pequeña ayuda de James. Los dos motores del F-18 son capaces de propulsar un avión a unos 1900 kilómetros. Casi 2 veces la velocidad del sonido. A estas velocidades, el impacto sobre el terreno es inconfundible. ¡Caramba! Sientes la onda expansiva en el pecho, es altísima. Imaginaos cómo sería vivir bajo una ruta aérea y oír eso a diario. Esta imagen asombrosa muestra las ondas expansivas supersónicas de un F-18 pasar delante del Sol. Si no puedes librarte del estampido,
¿Puedes aminorarlo un poco? Sí. Puedes dispersarlo si es un avión largo y delgado con una serie de ondas más débiles que producen una que impacta sobre el terreno y que suena como un golpe seco, no un petardazo tremendo. Un golpe seco, entonces hay que dispersarlo para que no se oiga un petardazo, sino un boom. Sí, es como concentrar un haz de luz o dispersarlo. Las naves supersónicas generan ondas expansivas potentes en el morro y en la cola y producen dos petardazos típicos sobre el terreno. Pero los estudios demuestran que los aviones largos y estrechos dispersan las ondas, que quedan debilitadas y son ruidosas sobre el terreno. La pregunta obvia es ¿cómo va todo? Estamos construyendo el avión X-59 Quest. Un avión de pruebas para testar estos principios. Sí, para demostrar que es posible hacer un avión con un estampido bajo. La investigación parece prometedora. Experimentos a escala reducida y simulaciones informáticas demuestran que la próxima generación de aviones supersónicos será mucho más silenciosa. Tanto como cerrar la puerta de un coche. Esperamos que en el futuro un avión supersónico pueda cruzar el país, que sobrevuele los campos y las ciudades y que nadie lo oiga. Un estampido sónico más suave permitiría que los aviones comerciales doblasen su velocidad. Esta aceleración nos devolvería a las velocidades supersónicas, reduciría los tiempos de viaje en todo el mundo. Y cuando ocurra, no solo los pilotos de cazas volarán a velocidades supersónicas, sino todos los demás. Pero hay algunos ingenieros que no quedarán satisfechos y querrán ir mucho más deprisa. Los pioneros actuales de la aviación son ambiciosos. Su sueño es acelerar a velocidades supersónicas, a hipersónicas. Más de 6.000 kilómetros por hora. Hasta los límites del espacio. Los planes de vuelos hipersónicos se urden en un paraje enclavado en las faldas de las montañas rocosas. Estoy en lo que se prevé que sea el puerto espacial de Colorado. En el futuro, desde lugares como este, se lanzarán naves que revolucionarán nuestra forma de volar, llevando a pasajeros más alto y más rápido que antes. Es una visión emocionante del futuro. Un avión tan veloz que te permite desayunar en Nueva York y almorzar en Australia a 16.000 kilómetros el mismo día. Pero un salto así exige una nueva revolución tecnológica. Reaction Engines Limited está allanando el terreno. Lo llamamos Sabre y es un motor de cohete de respiración de aire. Toma el aire de entrada a alta velocidad, lo enfría, lo hace circular por un motor de respiración de aire y al final actúa en el ciclo del cohete. Se diferencia de otros motores de cohete en que toma aire de la atmósfera. Sí, puedes despegar con normalidad y luego volar muy veloz sin quemar todos tus propelentes. Puedes volar y quemar como si fuera un jet. El motor Sabre es fusión tecnológica. Respira aire como un jet, pero se vale de la ingeniería de cohetes para aumentar la potencia. Pero pilotar a Mach 5 conlleva nuevos desafíos. ¿Qué necesitas lograr para hacer un motor Sabre? Tienes que ralentizar el aire de entrada y enfriarlo antes de que entre en el ciclo del motor. El aire de entrada va demasiado deprisa y está demasiado caliente porque te mueves muy rápido y hay muchísima presión. Eso es. Tienes que enfriarlo muy rápido, en una fracción de segundo. ¿Cómo lo logras? Parece una tarea complicada. Sí. Tenemos un intercambiador de calor muy eficiente hecho con miles de tubos, cada uno del grosor de un cabello humano. El intercambiador de calor del Sabre es un prodigio de la ingeniería. 80 kilómetros de tubos ligeros que ocupan el espacio de una nevera pequeña. Los tubos llevan helio superenfriado, diseñado para enfriar el aire de entrada en más de 1100 grados en una fracción de segundo.
Para simular el calor abrasador que sufre el Sabre, hay que crear una instalación de pruebas y calentarla con el aire más caliente que puedan encontrar. Un motor a reacción. Pero antes de colocar el intercambiador del Sabre en la instalación, Dan tiene que asegurarse de que el aparato aguantará las temperaturas abrasadoras. Ya veo todo el sistema dispuesto aquí. Sí, tenemos todos los parámetros y estamos a punto de encender el motor. Pasando de reposo a potencia 1000. ¿Qué es potencia 1000? Potencia militar. Potencia militar. Prendemos los postcombustores. Ahora vamos a ajustar algunas válvulas. Bomba de postcombustor activa. Lo oigo. LA1 al 100%. Está al 100% completamente abierto. Sí, veremos cómo las temperaturas suben a medida que el postcombustor sigue funcionando. El escape del jet calienta la instalación a 1000 grados. Por fortuna, todo el entramado soporta el calor abrasador. Por tanto, pronto el equipo podría realizar pruebas así, con el intercambiador de calor del Sabre dentro. Reduciendo a reposo. Sin novedad. Sin ninguna novedad. Es un gran paso adelante y una de las numerosas etapas de una larga lista que promete velocidades aún mayores en los cielos. Los vuelos hipersónicos pueden estar a años de distancia, pero cuando lleguen producirán otro cambio de proporciones sísmicas en nuestra forma de experimentar el mundo. Con el motor Sabre nacerá una nueva raza de aviones que nos transportarán a toda velocidad a una altitud de 33.500 metros, 3 veces más que los aviones comerciales actuales. Desde allí seremos obsequiados con una vista espectacular que solo está reservada a los astronautas. Desde este avión podrás alzar la vista y ver la negrura del espacio. Si la bajas, verás con nitidez la curvatura de la Tierra. Pero lo más extraordinario de todo es tu velocidad. Viajarás a 6.500 kilómetros por hora y experimentarás algo increíble. Volar a velocidades supersónicas quizás sea lo más parecido que tengamos a los viajes en el tiempo, porque podremos llegar a cualquier punto del planeta en cuestión de horas. Si lo logramos, el mundo cambiará de verdad, puesto que las fronteras y los límites que nos separan se desvanecerán con la velocidad.